trabajado en las administraciones del priista Mario Marín, del panista Moreno Valle y de la morenista Claudia Rivera. Cuando era secretaria de Seguridad Pública Municipal, el gobernador Barbosa pidió su lugar para entregárselo al grupo de Ardelio Vargas. Dice que la policía de Lalo Rivera no es mala, pero sí carece de una estrategia. Además señala que los números en materia de seguridad pública de Claudia Rivera Vivanco son mejores que los de la presente administración municipal. Ella es Lourdes Rosales y esto es Caja Negra. Lourdes Rosales fue secretaria de Seguridad Pública con Claudia Rivera. ¿Es correcto? Profesionalmente, ¿cómo se define? Profesionalmente me defino, tengo por formación académica, soy socióloga, tengo una maestría en ciencia política y tengo un doctorado en administración pública. Entonces me defino como una persona siempre comprometida con la labor que le toca resolver o atender. ¿Y políticamente cuál sería? Políticamente soy de izquierda. Fui formada en la izquierda de la Universidad Autónoma Metropolitana desde hace muchísimos años, entonces siempre me he definido como una persona de izquierda. ¿Ser injusto es un principio de la izquierda? ¿Ser injusto? No, la justicia es un principio que se debe de enarbolar desde cualquier posición ideológica. Y también la derecha enarbola la justicia. Entonces la justicia no es uno de los principios que haga el distingo entre izquierda y derecha. ¿Qué le indigna? ¿Qué me indigna? Me indigna la corrupción, me indigna el atraso de nuestro país, me indigna la pobreza de nuestro país y me indignan servidores públicos que no saben cumplir con la función que les fue encomendada. ¿La mentira no es la raíz de eso que le indigna? La mentira siempre es un trasfondo, entonces es parte de todas aquellas cuestiones que nos llevan a la indignación, siempre es el trasfondo. ¿Usted no miente? No, no miento. ¿Identifica cuando le mienten? Sí, no soy experta en el tema. Hace muchos años me tocó crear el Centro de Control de Confianza del Estado de Puebla y una de las pruebas que se aplicaban era precisamente la prueba poligráfica. Y la prueba poligráfica es una detección de mentira. Entonces, no soy experta, pero sí la entiendo. ¿Podemos llamarla que usted es una mujer policía? No, yo soy una mujer que entiende la función policial, que entiende el tema de la seguridad pública municipal, estatal y nacional, pero no tengo la formación inicial, que es lo que en este país configura quién es un policía. Usted trabajó con Marín, con Moreno Valle. ¿Qué les aprendió? Yo parto del principio de que siempre hay mucho que aprender. Yo trabajé con Marín, efectivamente, fue ahí el tema era el control de confianza, por ejemplo, que no logra resolverse porque no estaba interesado en que hubiera un avance real en esa materia. Entonces, en ese periodo yo aprendo a distinguir todos los rezagos que en materia de seguridad existían en nuestro estado. ¿Sí? Cuando empiezo a trabajar en la siguiente administración, empiezo a entender esas administraciones que se vuelven facilitadoras para poder cumplir metas y objetivos. Y ahí se cumple la creación del Centro de Control de Confianza. Puebla estaba muy rezagado en esa materia y logramos en 6 meses en convertirlo en el 4º centro nacional acreditado y certificado. ¿Le tocó trabajar con Alejandro Fernández? Sí, claro, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Sí, fue uno de mis primeros jefes, por supuesto. ¿Él espiaba? No sé si él espiaba, no eran las funciones que a mí me correspondía. Yo estaba a cargo en ese momento de una subdirección de profesionalización. Era una subdirección que empezó a generar, con base en lo que establecía el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se iba a convertir en la evaluación de los policías. ¿Usted no sabía que él espiaba entonces? No. Porque fue sorprendido en una camioneta blanca espiando a los líderes sindicales del Sí, sultán. fue uno de los escándalos de esa administración. ¿Usted espió? No. ¿Le ordenaron espiar? No. ¿Ordenó espiar a alguien? No. ¿El espionaje es necesario? No. Es necesaria la inteligencia, que no es igual que el espionaje.
Entonces, la inteligencia policial, correctamente realizada, con base en principios, con base en nuestro marco jurídico, no solo es permitido, sino es necesario. Cuando fue designada como secretaria de Seguridad Municipal, ¿cómo encontró la ciudad en cuanto a índices? Encontramos una tendencia hacia la alza en la incidencia delictiva. Aquí es muy importante lo que vamos a resaltar. Venía un primer periodo de Eduardo Rivera. Eduardo Rivera en ese periodo deja la incidencia delictiva altísima. Después de Eduardo Rivera viene el periodo de Tony Gali, ¿ok? En ese periodo empieza a darse una baja de la incidencia delictiva, ¿sí? Pero quien deja la ciudad en plena ruina en materia delictiva es Eduardo Rivera. Y ahí todavía con varias agravantes. ¿Cuáles? Una, el secretariado ejecutivo todavía no medía todos los delitos. La cartera de delitos que se llevaba a la medición solo era de 10. Entonces, ya con ese número de delitos, sus índices delictivos eran altísimos. Empieza la administración de Tony Gali y empieza a generarse una tendencia hacia la baja. Después se estanca y vuelve a subir en el periodo precisamente de Luis Van. Entonces, cuando nosotros llegamos, vamos a encontrar una incidencia delictiva claramente a la alza en la ciudad y una institución manejada como siempre, es decir, sin indicadores, sin medición, sin evaluación del desempeño, sin evaluación de ninguna de las áreas y sin desarrollo institucional, que es fundamental para poder lograr la baja de la incidencia delictiva. En ese entonces era Amadeo Lara el secretario de Seguridad Pública. En el primer periodo de Eduardo Rivera. ¿En qué se equivocó Amadeo? No puedo decir en qué se equivocó en específico, pero la evidencia siempre mostró que los números en materia de incidencia delictiva eran altísimos. Durante su periodo, la Fiscalía General del Estado dice que aumentó en un 82% la tasa delictiva durante su periodo. ¿En relación a quién? Por ejemplo, en el 2020 hubo 9.070 carpetas de investigación y en el 2021 la cifra incrementó a 16.500. A ver, nosotros... Son datos de la Fiscalía. Sí. Y los datos de la Fiscalía van generando los datos del Secretariado Ejecutivo. Al término del periodo, nosotros dejamos cierta incidencia delictiva. A 25 meses después, o sea, si comparamos los 25 primeros meses de Claudia Rivera Vivanco y comparamos los 25 primeros meses de Eduardo Rivera, ya hay un incremento en la incidencia delictiva del 34%. Y nosotros, la baja total entre cómo nos dejan y cómo terminamos es del 24%, con un 40% en un segundo año. Y para el tercero y general es una baja final de 24% en materia de la incidencia delictiva. Nosotros no dejamos la incidencia delictiva más alta que como llegamos, la dejamos 24% por debajo de cómo llegamos. Durante su periodo hubo crimen organizado. El crimen organizado existe en este país, ¿sí? Y tiene sus manifestaciones de diferentes maneras. ¿Qué es lo que nosotros encontrábamos? Sí, encontrábamos homicidios que francamente hablaban de una pugna entre grupos del crimen organizado, pero esos números, comparativamente a los de ahora, también son mucho menores. Otro dato, actualmente en 24 meses de Claudia versus 24 meses de Eduardo Rivera, 188% arriba narcomenudeo. Estamos hablando que hay mucho más presencia, ¿sí?, de grupos vinculados a la venta de drogas. ¿Se le acercó alguna célula criminal? No. ¿Hubiese pactado con ellos? No. Por eso nunca se me acercaron. ¿Pudo usted controlar las mafias de los mercados? Sí, hicimos diferentes tipos de operativos en los mercados, se bajó la incidencia delictiva en los mercados,
tuvimos presencia con ellos y sobre todo, y algo muy importante que nos favoreció mucho, fue al implementar la estrategia de vectores de proximidad que contenía la versión del policía de proximidad, el acercarnos a todos los que viven cerca de los mercados y que de algún modo son a los que les ha tocado vivir las consecuencias de lo que se genera al interior de los mercados. ¿Cómo vivió los días cuando Barbosa pidió su cabeza para entregarse la secretaría a Carla Morales? Fueron días complicados, muy, muy complicados, porque se genera, por ejemplo, nuestro retiro de las instalaciones que se compartían en el complejo metropolitano de seguridad. Fuimos retirados de ahí. Se planeaba que llegara la policía estatal y tomara las instalaciones de la policía municipal, situación que por supuesto y favorecedoramente nunca se concretó. Entonces fueron días complicados, pero aún en esos días complicados, la instrucción de la presidenta Claudia Rivera era seguir trabajando. Y seguimos trabajando. Todos los días trabajamos en lo que nos correspondía hacer, más allá o además de todo ese tipo de presiones que vivimos. Pero ya estaban a nada de entregar la administración. Estaban ya en sesión de cabildo. Fue una llamada que la Claudia tuvo. O sea, aún así le ordenaron seguir trabajando. Siempre seguimos trabajando. Dice la actual secretaria de Seguridad, Consuelo Cruz Galindo, que durante el periodo de ustedes, 9 de cada 10 poblanos se sentían inseguros. Y hoy solo son 7 de cada 10 que la ha bajado. ¿Es cierto? No. Ahí están los resultados de la ENSU. La ENSU es la que mide percepción de seguridad o percepción de inseguridad y aún ahora ellos están 12 puntos por arriba de nosotros. Miente la secretaria. Yo creo que es muy importante que un secretario tenga claridad porque es a partir de ello que tiene que actuar. O sea, está mal informada. Son incorrectos sus datos. ¿Por qué hay tantos delitos en la capital de Puebla? Porque no hay una estrategia de seguridad. Cuando nosotros estuvimos, se presentó la estrategia de seguridad en el cabildo, en los diferentes medios de comunicación, en reuniones de gabinetes. Había una estrategia que era la estrategia de vectores de proximidad. En esa estrategia estaba incluido toda la institución y guiaba el desarrollo de la institución. Eso fue lo que nos permitió ir bajando la incidencia delictiva. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana nunca ha presentado cuál es su estrategia y es incorrecto suponer que porque es en materia de seguridad no la puedas decir. ¿Es falta de estrategia o la policía es corrupta? Es falta de estrategia porque trabajamos con la misma policía. No es otra policía la que se tiene ahora a la policía que nosotros tuvimos. La policía son seres humanos. Son seres humanos con sus propias necesidades, con sus propios valores, con sus propias pautas de comportamiento. Cuando se trabaja en conjunto, se logran resultados. ¿No le da la impresión de que la policía de Lalo Rivera tiene pacto con el crimen organizado? Me da la impresión que es una policía que trabaja sin liderazgo y a partir de trabajar sin liderazgo pueden suceder muchas cosas. Como un pacto con el crimen. Es una gran idea que Lalo Rivera haya rentado un helicóptero como estrategia para combatir la inseguridad. Es una idea. Bueno, vale. Es una idea que por sí sola no es suficiente. Eso no es ninguna novedad, ya está estudiado, ese es el problema. Aquí lo que tendríamos que saber para poder decir si puede ser una buena estrategia o no es, primero, ¿ya tienen definida la estrategia de pie? Un helicóptero por sí solo no sirve para nada. Un helicóptero puede ser muy útil si hay personal capacitado, tanto en el helicóptero como en tierra, para que haga el seguimiento, por un lado. Y por el otro lado, tendría que ir viendo cuál es el desarrollo de esa estrategia y hacer una medición costo-beneficio. Efectivamente, la renta del helicóptero, los pilotos, etcétera, y todo lo que conlleva, ¿sí?, genera beneficios en cuanto a número de detenciones y o a la inhibición de delito, podríamos considerarla
una buena idea. Mientras no presenten eso, solo es una idea. ¿Qué debe hacer la actual administración para tener una ciudad segura? Yo creo que en este momento está rebasada. Estamos hablando de 25 meses de gobierno con un incremento de la inseguridad del 34%. Difícilmente van a lograr contener. Ya no bajar, o sea, cuando menos que lograran mantener ese crecimiento. ¿Qué tiene que hacer? Revisar sus formas de trabajo y definir otras, porque es evidente que estas no están funcionando. La solución está en cambiar a la Secretaría de Seguridad. La solución nunca es unidimensional, siempre tiene que ver con una serie de elementos. Aquí es revisar por qué no están dando resultados, y eso es lo que no están haciendo. Nosotros teníamos una reunión de mandos todos los días lunes, donde con fórmulas íbamos midiendo el desempeño de cada una de las zonas, y de ahí nos íbamos a una reunión de mandos para redefinir o modificar en tiempo real las estrategias, los operativos, los dispositivos y poder estar dando resultados. Me parece que no están midiendo correctamente. Y si no miden correctamente, como el dato que me presentaste, no hay posibilidad de mejora. Si en sus manos estuviera hacer dos cosas para mejorar la seguridad, ¿qué vendría? No, cuando en mis manos estuvo, no hicimos dos cosas. Hicimos una infinidad de cosas y logramos mejorar la seguridad. Aumentamos el salario de los compañeros policías. El salario no ha sido aumentado en este tiempo. Dotamos a los compañeros policías de equipo verdadero. Por primera vez en Puebla, cada policía tenía su propio chaleco balístico y su casco balístico. Pasamos al uso de armas menos letales, que era el taser, y que está aprobado por derechos humanos y que jurídicamente hay sustento para ello. ¿Dónde están ese tipo de armas menos letales que tan buen resultado nos han dado? Equipamos con grúas la ciudad que nos facilitaban la movilidad. Cambiamos un esquema de comunicación que pasó de que los compañeros ponían su propio teléfono celular a que tuvieran un teléfono institucional. En ese teléfono institucional había hasta una biblioteca del policía donde venían todos los manuales que se deben de requerir. Generamos una aplicación, generamos un área de inteligencia operativa, hicimos infinidad de cosas que llevó a que obtuviéramos la acreditación de INCIDE, a que obtuviéramos la acreditación de CALEA y que también la academia estuviera acreditada y que creáramos un área de asuntos internos muy fortalecida, ya con el siguiente paso a su certificación. Entonces, hicimos una infinidad de cosas que deben de estar perfectamente integradas para poder dar resultados. No es con una acción o con otra acción que se reduce la incidencia delictiva. Para reducir la incidencia delictiva hay que tener una estrategia integral en donde todo se encamine hacia ese objetivo. ¿Su cuenta bancaria ha crecido en los últimos años? No, al contrario. ¿De cuántas propiedades se ha hecho? De propiedades tengo la casa donde vivimos, que es una donación que me hizo mi madre y que seguimos viviendo en ella. ¿Algún departamento en la Ciudad de México? No tengo departamentos en la Ciudad de México, ni en Acapulco, ni en ningún lugar. ¿De qué ha vivido en el último año? De mi salario y obviamente de mis ahorros. ¿Hay gobiernos perfectos? No. Ni en los que ha trabajado. Nunca un gobierno será perfecto porque un gobierno está conformado por seres humanos y los que no somos perfectos somos los seres humanos. ¿Coincide con Andrés Manuel? ¿Abrazos y no balazos? Siempre se ha querido malinterpretar lo que el presidente de la República ha dicho con la frase de abrazos no balazos. El presidente, ¿qué ha dicho? Que nos vayamos a las causas. ¿Sí? El presidente siempre ha dicho que lo fundamental es irnos a las causas que generan la inseguridad. Y eso es una realidad. Una Secretaría de Seguridad Pública, curiosamente, no atiende causas, atiende las consecuencias del fenómeno.
pero no incide en realidad en las causas. Las causas inciden otras de las instituciones de gobierno, ¿sí? El presidente siempre lo que ha planteado es, vámonos a las causas. Okay. ¿La han amenazado? No, ¿Usted ha amenazado a alguien? no, nunca. ¿El crimen organizado intervendrá en las elecciones de Puebla? No, no creo. ¿El próximo alcalde debe negociar con el crimen? Nadie tiene que negociar con el crimen. Nadie debe negociar con el crimen organizado. ¿Se siente tranquila? Sí, por supuesto. ¿Duerme tranquila? Sí. ¿Sabe usted cuántos jóvenes fueron levantados por el crimen durante su ejercicio? No. Llevábamos registros de homicidios, los homicidios diarios que se cometían en la ciudad, llevábamos registros de feminicidios, pero un registro como el que está señalando, en caso de Rado, le correspondería tenerlo a la Fiscalía. No es una información propia de una secretaría. ¿Qué le pediría a Santa Claus de Navidad? ¿Qué le voy a pedir a Santa Claus de Navidad? Yo le voy a pedir a Santa Claus de Navidad que, por supuesto, gane Morena en el siguiente proceso electoral. ¿Algo más para despedirnos? Creo que nada más. ¿Un mensaje a alguien?